Para ponernos un poco en faena, el ambiente histórico que había en el 1991, año del Señor, es de que Felipe II, de Austria, segundo Austria, era prácticamente dueño del mundo, porque en ese momento, además de las posesiones españolas, heredadas de la Corona de Aragón, la Corona de Castilla, todas las posesiones de los descubrimientos hechos en el siglo anterior, era rey de Portugal en esos momentos. Fue durante prácticamente toda su vida y Portugal estaría todavía sujeto, digo bien lo de sujeto, al Reino de Aragón hasta 1641, si no recuerdo mal. Además de eso, Felipe II había acabado ya de ser rey de Inglaterra gracias al casamiento con María Stuart. Es decir, que en definitiva era prácticamente amo del mundo conocido o del mundo occidental conocido. Esa es la sinopsis del planteamiento histórico. ¿Quién era Juan de Lanuza el Viejo? El padre de Juan de Lanuza el Joven, el mozo. Era de la dinastía de los Lanuza, que fueron varios justicias, uno detrás de otro, fueron justicias mayor de Aragón, justicia mayor de Aragón. El justicia mayor era la segunda autoridad del reino de Aragón. Era un contrapunto, un contrafuero del poder real, que en el siglo XII se planteó de esta manera para contrapesar el poder real, el poder omnímodo de los reyes. Juan de Lanuza se casa con Ximena de Urrea, que era parentesco con el conde de Aranda. Tuvo 6 hijos y el mayor es Juan de Lanuza el Mozo. En los sucesos que luego se llamaron las alteraciones de Aragón, Juan de Lanuza el Viejo muere, seguramente, no sabe a ciencia cierta, pero seguramente acuchillado por sicarios mandados por el virrey de Aragón, que dependía directamente de Felipe II. Es decir, en los sucesos que ocurrieron, sucesos, alteraciones, manifestaciones, hubo 30 muertos, hubo muchos detenidos. En esos sucesos hubo uno de los muertos, al cabo de 2 días, precisamente fue el justicia. El justicia mayor, rápidamente, es decir, hereda el justicia Juan de Lanuza el Mozo, hereda el título, y en ese momento las alteraciones ya estaban en un tiempo de tal forma, en un momento, que era ya imposible parar. Es decir, era ya el conflicto directo de uno de los reinos de lo que entonces todavía no estaba muy claro que era España, bueno, era uno de los reinos, contra el reino de Castilla, que era el planteamiento centralista de Felipe II. Bueno, vamos a dar también un poquito bosquejo del personaje principal de este tema, de este libro, que es Antonio Pérez del Hierro. Antonio Pérez del Hierro, bueno, nace en 1540 y muere bastante viejo, en 1611, es decir, el lío realmente es el que prácticamente muere más viejo, más tarde. Desde en 1553 fue el secretario personal de Felipe II. Secretario personal, entonces Felipe II era príncipe. El secretario personal era la persona de más confianza del rey, la que de alguna forma le llevaba los asuntos, los comadreos, es decir, tenía un poder relativamente limitado, es decir, no era un poder de Estado en ese momento, porque era príncipe, pero sí tenía un poder real importante. Cuando Felipe II muere su padre, muere Carlos I y accede al reino, pasa a ser secretario personal, pero ya con rango de secretario de Estado. Evidentemente, al ser secretario personal, conoce todos los entresijos donde se mueve y todas las intrigas y todos los trapos sucios de la corte. En esa corte de Felipe II,
casi todas, hay siempre, o había siempre, dos facciones. Una en la que podemos considerar liberal, encabezada por el príncipe de Éboli, nos empiezan a sonar nombres, y la otra, la conservadora, que comandaba el duque de Alba y el inquisidor mayor del Estado, Fernando de Valdés. Cuando muere el príncipe de Éboli, Antonio Pérez, secretario personal de Felipe II, encabeza la facción, por llamarlo de alguna forma, liberal, que rápidamente, a raíz de la muerte de Juan de Escobedo, secretario de Juan de Austria, empiezan a salir nombres. Juan de Austria, os recuerdo que era el hermanastro de Felipe II. Aquí hay que hacer notar lo siguiente. Juan de Austria, pues el de la batalla de Lepanto, etc., el Jeromito, era un bastardo de Carlos I, uno de los muchos bastardos de Carlos I, pero quizá el más cuidado, el más querido, el que tuvo una educación mucho más esmerada, a pesar de saber Carlos I que nunca sería rey, es decir, que el reinado pasaría a Felipe II, al hermanastro o al hermano que era legal, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, Felipe II siempre tuvo envidia, nos suena mucho, de Juan Carlos I con su hermano, tuvo envidia siempre de su hermano, de Juan de Austria. Máxime cuando Juan de Austria gana, comanda la flota de los 3 países y gana la batalla de Lepanto. Entonces digamos que su fama sube mucho y tiene esa cierta envidia. Felipe II siempre pensó que Juan de Austria querría en un momento determinado eliminarle para sucederle en el trono. En este trance, Juan de Escobedo, que era el secretario personal, el mismo rango que el de Felipe II, Juan de Escobedo tenía el mismo rango a nivel de hermanastro, a nivel de Austria, de Juan de Austria, muere asesinado. Antonio Pérez se entera de esa intriga, la conoce, la testifica, conoce por testigos directos y se guarda todos esos papeles o esas noticias para en su momento ver qué hace, y además de ello guarda también la noticia de los amantes de Felipe II. Una de las amantes de Felipe II es precisamente la princesa de Éboli, la del ojo tuerto, si lo recordáis. Es decir, era una mujer, parece ser muy bella, con mucho poder, y era una amante de quizá la más importante en los últimos tiempos, de Felipe II, que cayó en desgracia. Al caer en desgracia, suelen ocurrir estas cosas, la princesa de Éboli estuvo clausurada en unas dependencias, prácticamente encarcelada, y Felipe II empezó a recelar de su secretario personal, que sabía demasiadas cosas de sus chanchullos personales, de sus chanchullos, de sus líos de sexo, sabía demasiadas cosas sobre el asesinato de Juan de Escobedo, que era el alter ego de Juan de Austria, y de alguna forma empezó a recelar de Antonio Pérez, hasta tal punto que al cabo de poco tiempo lo encarceló. Lo encarceló en Castilla, estuvo en la cárcel durante 12 años, hasta que, ayudado por su mujer, por la mujer de Antonio Pérez, se escapó. A partir de ahí, de la fuga de Antonio Pérez, su padre era de un pueblecito que ahora no recuerdo, pero estaba en la zona de Luceni, era un pueblecito pequeño de Aragón, y se fue hacia Aragón reclamando el derecho de contrafuero. El derecho de contrafuero es un derecho de los fueros de Aragón, uno de los más importantes, que exigía, caso de hacerlo así, en este caso el encausado, exigía que se encausara, que el tribunal fuera en Aragón y por aragoneses. Ese era el derecho de contrafuero. Para eso, la persona esta tenía que haber nacido o en Aragón o tener ascendencia directa aragonesa, como en este caso Antonio Pérez la tenía por su madre.
Ahí tenemos a Antonio Pérez en el año 1591 en Zaragoza, exigiendo el derecho de contrafuero. Felipe II plantea, como sabe que el derecho de contrafuero en Aragón existe y no puede de momento enfrentarse a él, plantea a la Inquisición que le acuse de hereje. La Inquisición estaba por encima de cualquier fuero, es decir, la cárcel de la Inquisición estaba por encima de cualquier fuero. Si una persona estaba acusada de hereje, pues no había fuero ni en Valencia, ni en Cataluña, ni en Aragón que los librase. Era la única forma de que no estuviera planteado, que no estuviera protegido por las leyes de Aragón. A partir de ahí, luego como en una pequeña novelita, pues se plantean los acontecimientos. El inquisidor mayor de Zaragoza lo encarcela en la cárcel de la Inquisición. No sé si sabréis dónde estaba. No. La cárcel de la Inquisición estaba en donde está ahora el Palacio de la Aljafería. Recordad que el Palacio de la Aljafería es mucho más antiguo, del siglo XII. Entonces, el Palacio de la Aljafería estaban las cárceles de la Inquisición. Lo llevan a la cárcel de la Inquisición y de alguna forma reclama Antonio Pérez reclama el derecho de manifestación al Justicia Mayor, que en ese momento todavía era Juan de Lanuza el Viejo. Juan de Lanuza el Viejo, que tenía mucha más experiencia, acepta ese derecho de manifestación y de alguna forma exige canjear al preso de la cárcel de la Inquisición a la cárcel de que ahí sí que veis bien, a la cárcel de manifestación que estaba en la calle de Predicadores. Estaba en la calle de Predicadores. A partir de ahí hay revueltas en Zaragoza, porque ya lo que se produce es directamente la contraposición del poder centralista de Felipe II contra el poder del Reino de Aragón plasmado en el Justicia Mayor. Los fueros era lo que quedaba de poder del antiguo Reino de Aragón. El Reino de Aragón iba a menos, evidentemente la decapitación de Juan de Lanuza marcó ya un final del poder del Reino de Aragón, y bueno, pues hasta 1711, que fue la caída por completo de los fueros, marcó la caída de Juan de Lanuza y luego marcó esto. Y bueno, a partir de ahí yo creo que ya es el tema de la aventura, ¿no? O sea, hay alteraciones en Aragón, unas alteraciones importantes, saltadas con 30 muertos, con bastantes detenidos, saldada también con la muerte de Juan de Lanuza el Viejo. Seguramente las crónicas dicen que sí, creo que sí, que es así. Seguramente inducida esa muerte por sicarios pagados por el marqués de Almenara, que es el virrey de Felipe II, es como ahora el gobernador directamente del poder central. Virrey era el directo poder central. Y tras esas alteraciones, Antonio Pérez escapa hacia Francia, todavía se entretiene en las partes altas de Aragón, entonces no era tan fácil recorrer 200 kilómetros como ahora, se entretiene durante varios meses en las zonas altas de Aragón, y Felipe II prepara un ejército a cargo de Alonso de Vargas para invadir Aragón y enfrentarse al poder de la justicia, a lo que quedaba de la corona de Aragón, al poder de la corona de Aragón. Y bueno, el resto pues es fácil. Muy rápidamente se prepara un pequeño ejército, ese ejército lo bonito del 20 de diciembre que tuvieran desde la Chay, desde el Justicia y de tal, es que se enfrentaron, este pequeño ejército de 2.000 soldados no llegó a enfrentarse al de 14.000 de Felipe II, bien entrenados, con artillería, no llegó. Hubo pequeñas escaramuzas, pero no llegó a enfrentarse. Hubo desbandada y el ejército realista, el ejército de Felipe II, llegó a Zaragoza, pues como en un paseo. A partir de allí, pues bueno, se puso preso a Lanuza el Mozo, en fin, lo otro más o menos ya lo sabemos todos. Acabo
con algunas cosas para que sepamos, luego ya pues charlamos. ¿Qué era el privilegio? Hemos hablado antes del privilegio de contrafuero y hemos sacado también el privilegio de manifestación. ¿Os suena el privilegio de manifestación? Bueno, sonar seguro que os suena, pero ¿sabéis exactamente qué era? El privilegio de manifestación no era el privilegio de manifestarse, en el sentido actual que tenemos esta palabra. El privilegio de la manifestación era el derecho que tenía todo aragonés, por el hecho de serlo, de que le pudieran pedir manifestarse en aquel tiempo al tribunal, a cualquier tribunal, en este caso al tribunal real, para manifestarlo, es decir, pedirlo y tratar de evitar de esa manera la tortura. Ese es el privilegio de manifestación. Es decir, era bueno, en aquellos tiempos y ahora también. La tortura de los reos, de cualquier reo, era cosa totalmente evidente, normal, que se hacía por costumbre. Y este privilegio, que ya venía del siglo XII, se planteaba para evitar que un aragonés, un ciudadano aragonés, tuviera o pudiera tener esa prerrogativa de evitar la tortura, no de evitar la cárcel, no de evitar el posible juicio, tampoco de evitar la posible condena, de evitar la tortura. Ese es el privilegio de manifestación. El de contrafuero era el privilegio de un aragonés de exigir o pedir, podía pedir que le juzgaran en Aragón y por tribunales aragoneses. Esos eran los dos. Y yo creo que ahora se puede preguntar. A ver, podemos preguntar y podemos, si queréis, vamos. Hay mucho de ficción en todo esto que nos han contado del tema de la muerte de la Luz al Mozo, que aunque fue cierta, evidentemente fue más o menos de esta manera, fue rápida. Felipe II lo que quería era decapitar el poder de la Corona de Aragón. Hacía poco que había tenido revueltas en el Reino de Valencia. Ya sabéis que la Corona de Aragón no era el Reino de Aragón, era la Corona de Aragón formada por 4 reinos, por mejor dicho, por 3 reinos y un principado. Reino de Valencia, Reino de Mallorca, Reino de Aragón y Principado de Cataluña. Todo eso era la Corona de Aragón. Entonces, Felipe II, ya su padre, Carlos I, había tenido problemas de centralismo con las diversas autonomías, por llamarlo de alguna forma, en aquel tiempo, saldadas con pues alteraciones como la de los comuneros, etcétera, etcétera. Felipe II ya quería ser un poder central por completo y por lo tanto tenía que eliminar en lo posible esos poderes que quedaban residuales de la Corona de Aragón. Tuvo problemas en Valencia con las germanías, hubo alteraciones importantes, hubo luchas importantes. Y ahora esta de Aragón le significaba que el poder real estaba en entredicho. Y lo que utilizó es el planteamiento de Antonio Pérez, la vida de Antonio Pérez, ese sitio para tratar de cortar y descartar los fueros de Aragón. En concreto, esos dos, manifestación y contrafuero. Para que entonces esos fueros prácticamente se deshicieron. Si tenéis alguna pregunta y puedo contestarla, pues venga. ¿Sigue vigente el fuero de manifestación? ¿Dime? ¿El de manifestación sigue vigente? Bueno, los fueros de Aragón, vamos a ver, los fueros de Aragón en 1711 se liquidaron por completo. Es decir, los fueros de Aragón eran una serie en el derecho, eran una serie de privilegios, de leyes concretas y muy especiales para el Reino de Aragón, no para el Reino de Valencia, ni para el Reino de Mallorca, ni para el Principado de Cataluña, para el Reino de Aragón. Y estaban representadas por el Justicia Mayor. Esto venía desde el siglo XII. Justicia Mayor, el año primero es 1100 y pico, no me acuerdo el pico, pero vamos a ser el primer Justicia Mayor de Aragón. Y entonces Aragón tenía un tipo determinado de leyes que solamente eran en Aragón, es decir, y realmente eran derechos, no eran leyes, sino eran derechos, prerrogativas del aragonés.
Hoy por hoy, evidentemente, hoy por hoy, Nada. al estar cortados todos los fueros desde el año 1711, nos quedamos con el derecho aragonés, que es distinto. El derecho aragonés es distinto, el derecho de herencia, el derecho... Es decir, pero eso ya va por otro lado. Es decir, los fueros eran derecho de todos los aragoneses y derechos importantes. No sé. Sí. Ya fue la justicia que hubo. No, siguió habiendo justicias, no me acuerdo ahora hasta cuándo, pero siguió habiendo justicias. Teóricamente, Felipe II se cargó en realidad el poder residual del Reino de Aragón, pero no se lo cargó de manera formal. Es decir, cuando se lo cargó de manera formal, no fue él, fue otro Felipe en el siglo XVIII, 1700. Ahí sí que se lo cargó de manera, después de la guerra de sucesión, perdón, pues se lo cargó ya de forma... Pero Felipe II formalmente no se lo cargó. Lo que pasa que en la práctica sí, porque en la práctica, vuelvo a decir, estos dos derechos compendiaban prácticamente lo más importante que tenían los fueros de Aragón. Es decir, el derecho de, por ser aragonés, aunque estuviera en Sevilla, aunque estuviera en Madrid o en donde fuera, tenía el derecho de estar aquí, juzgado aquí, y de además que le pidieran un tribunal aragonés para evitar la tortura, que era lo más importante en aquellos tiempos. En aquellos tiempos no había abogados, defensores, ni fiscales, ni cosas de estas. Entonces siguió habiendo justicias. Durante un tiempo hubo justicias. No me acuerdo del siguiente, pero muy disminuidos, lógicamente con poderes muy disminuidos. No sé, ¿qué más datos queráis? Bueno, con el mismo poder que tiene el justicia actualmente, ¿no? Que es un paripé. Bueno, hacemos un salto. Justicia actualmente. El justicia actualmente es una reposición, pero sin autoridad. Es decir, el problema que tienen los justicias, porque se repiten en todas las comunidades, prácticamente todas las comunidades tienen algo parecido al Justicia Mayor de Aragón. Algo parecido. En Madrid está, bueno, en Cataluña está el síndico, bueno, algo parecido, pero sin autoridad. Ese es el problema. Es decir, el contrapunto, la imagen del justicia se inventó para hacer un contrapunto al poder real. El poder real era muy fuerte, era omnímodo. Para ese contrapunto se inventó la figura del justicia en el sentido de que tenía autoridad, incluso autoridad para enfrentarse al rey, hasta tal punto de montar un ejército y enfrentarse a Felipe II. Es decir, esa era su autoridad. ¿Por qué no triunfó de alguna forma? Porque bueno, hay que pensar que 14.000 soldados tampoco eran muchos. Felipe II, antes de mandar su ejército a Aragón, había maniobrado suficientemente bien con Valencia, con Mallorca por supuesto, porque Mallorca está al mar por medio, con el Principado de Cataluña y con todas las ciudades importantes aragonesas, Monzón, Fraga, y con todas, para evitar y maniobrar y llegar al convencimiento con las personas importantes de esos pueblos o de esos reinos, para que no mandasen fuerzas al Justicia de Aragón. Y eso es lo que consiguió. Es decir, los 2.000 soldados que salieron deprisa y corriendo y mal armados y con poca instrucción, salieron fundamentalmente de Aragón, pero además de Aragón, de una zona muy cercana, relativamente cercana a Zaragoza, a la ciudad de Zaragoza. Casi todos eran zaragozanos y de el hinterland, por decirlo de alguna forma, zaragozano. Por eso solamente salieron 2.000. Pero el justicia de Aragón tiene un poco la misma misión, entre comillas, para ti, que tendría el defensor del pueblo. Sí, es un defensor del pueblo, pero sin autoridad, con lo cual no sirve para nada. Bueno, Pero sirve para nada, no es a la hora de enfrentar el defensor de la locura. Pero quiero decir que una figura de ese tipo, de cualquier tipo, una figura judicial, una figura de defensor del pueblo, de la justicia mayor, la justicia de Aragón, si no tiene autoridad prácticamente es cero. Es decir, en estos momentos la justicia de Aragón, cualquiera de ellos, de los que ha habido, de los 5 me parece que ha habido, cualquiera de ellos ha pasado muchísimas
más importantes, muchísimas denuncias en este caso a la autonomía, a la DGA, y la inmensa mayoría se han quedado en eso. Ese es el verdadero problema. Eso es uno de los problemas de nuestra Constitución, de que no hay contrapunto. En este caso no al poder real, pero sí al poder ejecutivo. En este caso sí, pero por ejemplo en temas... Fue ayer al de ayer que me llamó la atención y digo, qué casualidad. Pero lo han cedido, no es que lo hayan cedido, es que lo han cedido. Yo sé, no prestan, lo han cedido. Sí, pero que quiero decir que en estos casos sabe perfectamente que para mantener la figura y para mantener esa cierta autoridad, el transigir en determinadas cosas pequeñas, como puede ser la cesión de un cuadro, que no va a ningún lado, pues bueno, pero en lo importante, es decir, en estos momentos el Justicia, estoy seguro de que tiene peticiones de los clústeres aragoneses, por ejemplo, por poner un ejemplo, de molinos, de todo el tema energético, y sin embargo el Justicia de Aragón no tiene ninguna autoridad sobre ello. Podrá como mucho... Estamos en otra época, no sé, autoridad. Eso no va a cambiar para nada. Bueno, atender a la demanda que había, pero quiero decir, un gesto político sin más. pero quiero decir que entendamos que esto es un gesto político, pero además un gesto político con muy poca trascendencia. Hoy por hoy, es decir, la verdadera trascendencia para el ciudadano, si nos ponemos en el lado del ciudadano, la verdadera trascendencia sería pedir un síndico mayor, de justicia mayor, un defensor del pueblo que tuviera autoridad. Esa es la verdadera. No, igual, estoy diciendo lo mismo de aquí. De Madrid o de Cataluña. No, es distinto. Es distinto. Es decir, la figura del defensor del pueblo, la figura del justicia mayor, la figura del síndic mayor, es distinto que la figura de la justicia. Es distinto. Esa es una figura que contrapone el poder. En el siglo XVI era el poder real. En el siglo XXI sería el poder del ejecutivo actual, de la DGA o de la Generalitat catalana o de etcétera, etcétera. Ese sería el verdadero rango de defensor del pueblo. Y este defensor del pueblo debería tener autoridad. Ese es un poco el problema. De cara a los ciudadanos. Una de las cosas que deberíamos tener en caso de una posible nueva constitución, ¿sabes? Sería que hubiera un defensor del pueblo con autoridad. ¿Y en otros países el ombudsman tiene más poder o es parecido? Prácticamente parecido. A ningún poder ejecutivo, lo mismo que en el siglo XVI, a ningún rey le apetecía demasiado que tuviera alguien enfrente con capacidad de decirle no hagas esto, y además con una capacidad real, pues evidentemente a ningún poder ejecutivo, aunque sea en Suecia, le gusta mucho que tenga un poder central. Es decir, ¿cuál es el problema del poder judicial hoy en España? Pero cuando digo en España, digo en Europa. El problema del poder judicial es que es el único de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que no tiene control. Es el único. Es decir, el poder ejecutivo, el legislativo, tienen control, bien por los ciudadanos cuando votan. Evidentemente podemos votar y teóricamente podemos mandar a hacer puñetas a menganito, zutanito o al partido cual o al partido cual. El gobierno, que evidentemente también está de alguna forma controlado por el Congreso, no se le puede mandar a la mierda por una moción de censura, por una moción de confianza que no llegue, por las propias elecciones, por propias votaciones internas que manden a hacer puñetas a una ley. Es decir, ese es el control del Ejecutivo. Pero ¿me puede decir alguien el control del Judicial?
es uno de los errores importantes a nivel de Montesquieu. Es decir, este no es un error importante a nivel de es un error importante a nivel de Montesquieu, a nivel de globalización. Es decir, de que el judicial debería tener un control del mismo tipo que los otros. ¿Qué control podría ser? Pues un control popular, es decir, un control en el que hubiera unas elecciones. No os vayáis como preparo para picar un poco, para merendar. Bueno, Me duele mucho. Vale, eso sí. si hay más preguntas, pues bueno. Vale. Es que hay muchos mitos de creer que Juan de la Nuza el Mozo era una persona valiente, bueno, son mitos que Juan de la Nuza el Mozo era una persona